TGK y Universidad Inteligencia Educa les dan la más cordial bienvenida al CyberGuard Day, segundo Foro Mundial de Ciberseguridad, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Nos consolidamos como un espacio global de diálogo, innovación y colaboración estratégica, dedicado al análisis profundo de la protección de datos, el impacto de las tecnologías emergentes y las nuevas amenazas en el entorno digital. Juntos, reunimos a líderes y especialistas para reflexionar, anticipar escenarios y abordar los grandes desafíos de la seguridad de la información. Les invitamos a formar parte de esta experiencia transformadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Su servidor, Mauricio Valdés. Soy coordinador de operaciones de ciberseguridad de TGK. Les voy a hablar brevemente acerca de mi trayectoria para que conozcan un poco de lo que he realizado. Últimamente me desempeñé como jefe de la unidad de policía cibernética en el estado de Oaxaca. Me tocó aproximadamente por 8 años atender toda la parte de delitos cibernéticos, establecer protocolos de atención de denuncia ciudadana, implementar campañas de concientización en todo el estado de Oaxaca, y esto pues me permitió conocer a fondo parte de lo que se está generando dentro de las tecnologías, es decir, el lado malo de las tecnologías, ¿no? Como parte de mi formación, soy técnico en seguridad informática, estuve estudiando la ingeniería en desarrollo de software y tengo diferentes capacitaciones en temas de ciberseguridad, de delitos cibernéticos, y bueno, pues vamos a dar inicio con esta ponencia del día de hoy como parte del CyberGuard Day. La verdad, me ha gustado mucho este evento porque nos ha permitido tener un acercamiento con los diferentes sectores de la población y sobre todo, pues, llevarles información útil que les permita identificar cuáles son los riesgos a través de las tecnologías, cómo poder, fortalecer la parte de la seguridad de los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio con la ponencia entre el poder y el riesgo, que es la delgada línea de la información sin protección. Y antes de comenzar con la ponencia de este día, quisiera hacerles un par de preguntas. Primero que nada, ¿cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria o en la de su empresa en este momento? Por supuesto, pues no vayan a dejar sus respuestas en los comentarios. Y otra de las preguntas es, ¿cuántos registros de clientes o colaboradores tienen de su organización o tienen en su organización? ¿Cuántos contratos activos tienen y cuántos correos electrónicos se han enviado esta semana con información sensible? Probablemente no conocen toda esta información con exactitud, y esa es precisamente una de las principales vulnerabilidades dentro de una organización. No dimensionar lo que tenemos, por lo tanto, pues lo que podemos perder, ¿verdad? En la vida diaria vamos proporcionando pues información en todas partes, desde número telefónico, nombre, nuestro RFC, nuestro domicilio, CURP, incluso datos biométricos, ahora con los registros de las líneas telefónicas, pero ¿sabemos a dónde o cómo están resguardando esta información? Y por ende, pues no le estamos dando el valor que se merece a nuestra información. Bien, pues vivimos en una era de información que se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Me refiero precisamente a la información. En este caso, si el cibercrimen fuera un país, su economía incluso sería la tercera más grande del mundo, ¿verdad? Solo detrás de Estados Unidos y de China. Y incluso se habla de que lo que recauda el cibercrimen a nivel mundial incluso está superando las ganancias del crimen organizado, ¿no? Entonces, esos son datos muy impactantes para entender cómo está afectando a nivel global la ciberdelincuencia. E incluso, según proyecciones del Cybersecurity Ventures, el costo global del cibercrimen alcanzó los 10.5 billones de dólares anuales en 2025 y se proyecta que para 2029 supere los 15.6 billones de dólares.
Por otro lado, el FBI registró pérdidas reportadas por cerca de 20.877 millones de dólares en 2025. La verdad es que es una cifra impresionante que representa un incremento del 26% respecto a 2024. Y según el reporte del Centro de Denuncias de Delitos en Internet, eso solo pues lo reportado. Ahora, si revisamos los datos en México, datos del INEGI, encontramos que solo entre el 80 y el 85% de las víctimas de ciberdelito formalizan su queja ante las autoridades, pues debido a que pues, no tenemos una cultura de la denuncia. Además de que pues muchas organizaciones, incluso instituciones públicas, al sufrir un ataque cibernético, pues deciden no informar lo sucedido, ¿no? Y esto es algo también muy delicado porque lamentablemente en nuestro país pues no se tiene la parte de que si alguna empresa, alguna institución tiene alguna filtración de datos, no digo que todas, pero sí muchas veces deciden reservarse la información y precisamente pues eso genera alguna situación ya de riesgo. Pero para entender por qué debemos proteger la información, primero necesitamos entender eh, qué tipo de información manejamos y por qué tienen cierto valor específico tanto para nosotros como para quienes pues buscan obtenerla, ¿verdad? Eh, Como parte de la anatomía de nuestro capital, tenemos que existe información personal y de clientes, la cual incluye nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos financieros de clientes, como por ejemplo números de cuenta, historial crediticio, algunos métodos de pago, incluso datos sensibles como información de salud, datos biométricos, ya les hablaba hace un momento de los datos biométricos que incluyen reconocimiento facial, huella digital, voz, entre otros, ¿no? O incluso, pues, hábitos de consumo. Es una de las categorías que está más reguladas y la que genera mayor impacto reputacional si se llega a comprometer, porque, pues, por ejemplo, datos del reporte de costos de brechas de 2025 de IBM, los datos personales de clientes estuvieron involucrados en la mayoría de las brechas analizadas, con un valor promedio de $160 por registro comprometido. Es aproximadamente 2.700 pesos por cada registro comprometido. Por otro lado, tenemos información financiera y contable, que va incluyendo precisamente estados financieros, información de caja, proyecciones, algunos, por ejemplo, estrategias de precios, datos fiscales, nóminas, información bancaria de la propia empresa o de la organización, y que en manos equivocadas, pues facilita fraudes digitales, extorsiones, manipulaciones de mercados, que muchas veces todo esto va mediante ataques dirigidos. Y por otro lado, los ataques de correo electrónico empresarial comprometido, que es el ataque B, como se le conoce, en lo cual pues los atacantes suplantan la identidad de algún ejecutivo para solicitar transferencias bancarias, y estos tipos de ataques alcanzaron un costo promedio de los 4.67 millones de dólares por incidentes en 2025. Y en ese sentido, el FBI reportó alrededor de 2.770 millones de dólares en pérdidas solo por ataques BEC en 2024, ¿no? Entonces, es uno de los ataques que también pues está dejando grandes pérdidas y que muchas veces dentro de las organizaciones desconocemos, ¿verdad? Porque estamos recibiendo correos electrónicos, muchas veces no los revisamos a detalles, a lo mejor por la inmediatez de querer responder a alguna información o demás, y pues muchas empresas, organizaciones, pues están sufriendo acerca de este tipo, sufriendo pérdidas acerca de este tipo de ataques. Por otra parte, tenemos también información operativa y de procesos que incluyen manuales de operación, cadenas de suministro, contraseñas de accesos a sistemas, configuraciones de red y arquitectura tecnológica. Quien en algún momento tiene esta información puede replicar o moverse dentro de una organización o incluso
sabotearla, ¿verdad? Por otra parte, tenemos la propiedad intelectual, que incluye información de patentes, fórmulas, diseños, código fuente, investigación y desarrollo, estrategias comerciales, perdón, y acuerdos confidenciales que pues representa muchas veces años de inversión para las organizaciones y en ese sentido el reporte de investigaciones de brechas de datos del 2025 de la empresa Verizon se registró un incremento significativo de las brechas motivadas por espionaje, que ahora pues está representando el 17% del total frente a niveles pues anteriores que han sido muchísimo más bajos, pero pues este aumento pues se vincula directamente con el robo de la propiedad intelectual. Y esto es algo que deben de considerar las empresas, puesto que es información que ya están buscando los ciberdelincuentes o incluso la competencia, ¿verdad? Y por último, tenemos también dentro de la anatomía de nuestro capital, información de comunicaciones internas, como correos electrónicos, mensajes internos, chats, minutas, grabaciones, que incluyen también decisiones estratégicas, pues debidamente documentadas, y frecuentemente toda esta información es subestimada, pues, puesto que en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, es la fuente principal de ataques de ingeniería social dirigida, es decir, en la cual se implementan técnicas de engaño para obtener información de las organizaciones. También tenemos, no debemos dejar de lado mencionar la información del sector salud, que pues este sector lidera el costo promedio de una brecha de datos a nivel mundial, con alrededor de 7.42 millones de dólares por incidente, esto en 2025, manteniéndose como una de las industrias más costosas por 14 años consecutivos. Según datos de IBM, esto representa que pues, los expedientes médicos se venden en el mercado negro entre 250 y 500 dólares por registro, alrededor de entre 4,000 y 8,500 pesos mexicanos, que pues hasta 10 veces más, o que representa 10 veces más que un dato de, por ejemplo, una tarjeta de crédito que se vende por alrededor de 10 y 40 dólares. Y pues, ¿cuál es la razón? Que un expediente médico no se puede cancelar como una tarjeta, y contiene información inmutable que les permite pues a los ciberdelincuentes realizar fraudes, suplantaciones de identidad, reclamaciones falsas por seguros y obtención ilegal de medicamentos. No dejemos de lado algunos de los casos que se han presentado en México, en los cuales incluso trabajadores de las aseguradoras han realizado o han gestionado los cobros indebidos por los seguros, ¿no? Entonces, es una situación que se ha venido presentando, y por eso, pues, representa uno de los datos con mayores, pues, pérdidas, o por así decirlo, o más solicitados por los ciberdelincuentes en este sentido. De igual forma, no dejar de lado el sector financiero, que se incluyen pues datos transaccionales, contraseñas de acceso a la banca en línea, y estos datos precisamente son algunos de los objetivos principales, porque pues, por ejemplo, las contraseñas de acceso bancario, incluso con saldo verificado, pueden alcanzar los 1,170 dólares en la dark web, y pues cerca del 88% de los ataques a aplicaciones web basadas o básicas del sector financiero involucraron pues precisamente las contraseñas robadas de los usuarios o de los cuentavientes. Por otra parte, el sector de la manufactura es una industria más atacada precisamente por el ransomware, que es el cifrado de información mediante códigos maliciosos, y esto representa aproximadamente el 14% de todos los incidentes globales de este tipo. Además, pues un dato importante del reporte de investigación de brechas de datos de Verizon registró precisamente un aumento en las brechas motivadas
por espionajes en la manufactura, que subieron de un 20%, apenas de un 3% que teníamos en 2024. Y por otra parte, el sector retail y comercio electrónico, que son, pues, incluye información como los padrones de consumo, las bases de datos de clientes, métodos de pagos almacenados, son algunos blancos principales, y que en algún momento una brecha no solo genera pérdida económica directa, sino también abandono masivo de clientes. Y por último, el sector legal y la consultoría, donde la información de los clientes del despacho multiplica el impacto, porque muchas veces una sola brecha compromete a, pues, decenas de organizaciones simultáneamente, porque pues se tienen los expedientes, y esto pues nos permite todo esto que les vengo mencionando en las últimas dos diapositivas, que pues debemos de entender qué tenemos, cuánto vale nuestra información que estamos administrando, y aquí la pregunta incómoda sería, ¿cómo estamos exponiendo toda esa información sin darnos cuenta? Y precisamente pasamos a que aproximadamente el 60% de todas las brechas confirmadas involucraron una acción humana. Según de los datos de investigaciones del reporte de brechas de Verizon, ya sea un clic malicioso, una llamada o un mensaje de ingeniería social, o el envío equivocado de datos sensibles. Esta proporción se ha mantenido consistente año tras año, y nos lleva precisamente a lo que se habla, parte de la ciberseguridad, que el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Y en este sentido, pues precisamente con esas actividades que se están llevando a cabo, como el CyberGuard Day, pues se busca cambiar el paradigma del eslabón más débil a ser la primera línea de defensa, y lo hemos estado mencionando en los múltiples eventos que hemos tenido y a los cuales pues he sido invitado, porque pues precisamente a través de la capacitación, de identificar los riesgos, de darle el valor a nuestra información, podemos cambiar esa perspectiva, ¿no? De ser el eslabón más débil a ser la primera línea de defensa. Y por otro lado, el Foro Económico Mundial, en su reporte global de ciberseguridad 2026, refuerza precisamente esta perspectiva, en el que el 73% aproximadamente de los encuestados reportó que ellos o alguien de su red fueron afectados, o de su infraestructura, fueron afectados por fraude cibernético durante 2025. Muchas personas dicen, ¿cómo un fraude o cómo vas a ser víctima de extorsión si esto ya está bien quemado? Siguen utilizando las mismas técnicas, sí, pero siguen cayendo las personas. Muchas veces nos agarran con el factor sorpresa, nos agarran descuidados y caemos ante este tipo de delitos. Perdón. ¿Cómo pues estamos exponiendo la información? El correo electrónico ha sido como un campo minado. El phishing sigue siendo el vector de ataque más extendido a nivel mundial. Me refiero a la suplantación de un ente de confianza, en la cual pues nos roban información, pues a través de páginas web, mensajes SMS falsos, llamadas telefónicas suplantadas, ahora ya también con los códigos QR que dejan muchas veces pegados a lo mejor en un poste, o llegamos a un restaurante, al cine, escaneamos un código QR, nos direccionan a un sitio web falso, y ahí nos están robando nuestra información. Todo este tipo de técnicas que a la fecha sigue siendo una de las más utilizadas como parte del phishing, pues según la Agencia Federal de Ciberseguridad y Seguridad e Infraestructura de Estados Unidos, detalla que más del 90% de los ciberataques exitosos comienzan con un correo de phishing. Y en datos más concretos del reporte de Verizon, identifica el phishing como el vector de acceso inicial en el 16% de las brechas, mientras que las contraseñas robadas representan alrededor del 22%
que muchas de las cuales pues se obtienen mediante phishing previo. Quiere decir esto que el phishing, pues desafortunadamente identificamos o se ha identificado que no existe una solución que permita identificar ataques de phishing al 100%, sino que aquí necesitamos muchas veces el criterio del usuario para identificar que si es demasiado tentadora la oferta, pues representa un riesgo para nuestra información, ¿no? Y aquí otro dato muy importante de esta parte, identifica que el costo promedio de un incidente de phishing como vector inicial alcanza los 4.8 millones de dólares, según datos de IBM. Y el FBI registró alrededor de 191.500 denuncias alrededor de phishing en 2025 y reportó que las pérdidas por phishing y suplantación de identidad alcanzaron los 215 millones de dólares aproximadamente, que corresponde al triple de lo que han reportado en 2024, ¿no? Y aquí pues viene un factor muy importante en el cual el avance de la inteligencia artificial ha intensificado el problema de la suplantación o del phishing, porque pues un atacante puede generar un correo de phishing convincente en aproximadamente no más de 5 minutos con inteligencia artificial generativa, frente a las 16 horas que se requería o incluso más para la elaboración manual de un ataque de phishing dirigido y debidamente generado. Y el 16% de las brechas en 2025 involucró a atacantes utilizando precisamente inteligencia artificial, principalmente para el phishing y la suplantación mediante deepfake, es decir, videos falsos que representaron alrededor de 35% generados con inteligencia artificial, según datos de la empresa IBM. Por otra parte, también se llega a generar la exposición de información mediante servicios de la nube mal configurada, donde se incluyen repositorios de almacenamiento con permisos públicos por defecto, documentos compartidos con cualquiera que tenga el enlace. Entonces, ahí en la configuración ponemos eso. Y falta de control sobre qué empleados están subiendo información, a qué servicios en la nube, y las brechas que involucran múltiples ambientes costaron alrededor de, o en promedio, cerca de 5 millones de dólares en 2025. Esto es muy común. Hemos visto empresas al momento de entrevistarlas que muchas veces los empleados suben información a estos repositorios sin que los superiores lo sepan, y eso pues representa un riesgo para la organización. Ay, perdón. También se incluye la exposición de información por dispositivos personales o de trabajo remoto, ya que el modelo Bring Your Own Device, eh, sin políticas de seguridad, conexiones desde redes públicas, sin utilizar VPNs, o incluso pues los equipos que son compartidos con familiares, la pérdida de dispositivos sin cifrado de la información, pues detalla en algunos reportes que el 80% de los empleados permiten, de los empleadores, perdón, permiten que sus trabajadores accedan a sus sistemas corporativos desde dispositivos personales no administrados, ¿no? Este modelo pues ha permitido que los trabajadores utilicen sus dispositivos propios, y precisamente que en algún momento dado representa un riesgo, porque las empresas pueden proteger su infraestructura, pueden proteger sus activos, pero muchas veces los dispositivos de los trabajadores no están protegidos, no están debidamente configurados, y eso pues representa un riesgo en los cuales pues se está exponiendo la información, ¿no? Y es uno de los principales también formas en los que desde que se implementó o que se ha estado implementando el modelo de trabajo remoto, pues se pone en riesgo la información corporativa. Y por último, las redes sociales y la huella digital corporativa. Muchos trabajadores publican fotos de su lugar de trabajo,
se están tomando la selfie ahí en su escritorio, sale la pantalla, muchas veces en un post-it pegan la contraseña a un lado de la computadora, se toman la selfie y ahí está la información, ¿no? O incluso me ha tocado ver algunas fotografías de algunos trabajadores que se toman la foto en su área de trabajo y sale el directorio telefónico o el directorio el organigrama incluso de la corporación, y eso pues representa también un riesgo, ¿no? Incluso en algunos momentos hay empresas que publican, por ejemplo, vacantes y revelan cierta información de la tecnología interna. Y muchas veces también los propios directivos que en algún momento dado llegan a compartir demasiada información sobre la empresa, y eso pues también representa un riesgo para la organización, y es donde se está exponiendo toda la información. Y pues debemos hablar también de que el riesgo no siempre viene de fuera, sino que también, retomando el reporte de la empresa Verizon, el 30% de las brechas de datos involucran actores internos, mientras que el 76% de las organizaciones pues reporta que los ataques internos son cada vez más frecuentes. En este sentido, el Ponemon Institute, que es el Centro de Investigación Independiente de Estados Unidos enfocados a la privacidad de datos y la protección de información y ciberseguridad corporativa, en su reporte de costos de amenazas internas de 2025, pues detalla que cerca del 75% de los incidentes internos no son maliciosos, y esto quiere decir que en algún momento dado estos incidentes internos pues son por personas que han tenido ciertos descuidos, o que en algún momento los trabajadores por negligencia o por desconocimiento pues representan estas brechas, ¿no? O facilita que se lleven a cabo los ataques. Y cerca del 20% de este tipo de situaciones corresponde a actores externos que explotan alguna falla de seguridad, y solo el 25% corresponde a insiders maliciosos deliberados que buscan pues generar alguna afectación a la organización. Y aquí el costo promedio de un incidente generado por un insider malicioso, es decir, por una persona que es del interior de la organización, alcanza alrededor de los 4.92 millones de dólares, según datos de la empresa IBM. Y aquí, pues, cada organización bueno, se detalla en estos reportes que cada organización ha experimentado en promedio alrededor de 25 incidentes relacionados con insiders en 2025, y que representa un aumento respecto a los 23 del año anterior. En este sentido, casos ilustrativos, pues refieren que el 77% de los profesionales de ciberseguridad considera a los proveedores y terceros como uno de los grupos de mayor riesgo interno, según el reporte de riesgo de Insiders en 2025 de Cybersecurity Insiders. Estos datos pues nos muestran el cómo, pero necesitamos entender el por qué. ¿Qué motiva a los actores maliciosos a buscar nuestra información? El cibercrimen opera con una estructura empresarial prácticamente, donde tienen detallados roles definidos, inversiones, retornos y hasta servicio al cliente ya. El ransomware como servicio, que es el ransomware as a service, permite que actores sin conocimiento incluso, sin conocimiento técnico o previos, lancen ataques devastadores adquiriendo pues kits completos en la dark web, según el reporte de Kela, el Cybercrime State de 2026. Cerca de 2.860 millones de contraseñas comprometidas circularon en mercados criminales durante 2025. Datos que revela pues la empresa de ciberinteligencia contra el cibercrimen, ¿verdad? Y aquí el ransomware se ha convertido como una de las amenazas dominantes,
porque pues ha sido una de las más destructivas que según la empresa Verizon, el ransomware estuvo presente alrededor de 44% de las brechas confirmadas y que representa un aumento respecto, pues bastante considerable respecto al año anterior. Y los costos globales del ransomware alcanzaron un estimado de 57 mil millones de dólares anuales en 2025. La verdad es que son cifras impresionantes que a lo mejor en papel se leen muy sencillas, pero la verdad es que son pérdidas que ha generado bastante considerables, incluyendo aquí los pagos de rescate, el tiempo de inactividad, de recuperación, la exposición legal y el daño reputacional que se puede generar a través de un ataque de ransomware, ¿no? Y entonces, eh, eh, el ecosistema del ransomware genera aproximadamente $70 en daño económico total, ¿no? Por cada dólar pagado en rescate. Y el costo promedio de una brecha por ransomware alcanzó los 5.08 millones de dólares, superior al promedio general de los 4.44 millones, que pues aquí debemos de hablar de un dato que mejora el panorama, porque cada vez las organizaciones se están negando a pagar los rescates, y esto es algo muy importante, porque los reportes detallan que en 2025 cerca del 64% de las víctimas no pagaron el rescate frente al 50% de años anteriores, ¿no? Y sin embargo, pues la tasa de promedio por víctima ha subido en un 368%, reflejando que los ataques se dirigen a blancos ya de mayor valor. Y un dato muy importante, en 2025, más de 7.500 organizaciones aparecieron listadas en sitios de filtración de la dark web, un incremento que ha representado cerca del 88% en 2024, y esto representa que en promedio 15 organizaciones por día fueron víctimas de ransomware. Bien, lo que vale nuestra información en la dark web, según el análisis de precios del mercado negro publicados por diferentes organizaciones y empresas de ciberseguridad, detallan que uno de los tipos de datos que podemos identificar cuánto valen toda nuestra información, encontramos los números de seguridad social que valen alrededor de entre $1 y $6, la tarjeta de crédito con CBB, que es uno de los códigos que pues permite realizar el uso de nuestra tarjeta, incluye un precio de entre 10 y los $40, el paquete de identidad completo entre 20 y $100, tarjetas de crédito con saldos verificados de $5,000 o más, entre 110 y $120, contraseñas de cuentas de criptomonedas hasta $1,170, accesos corporativos con contraseñas de dominio que van entre los 500 y los 3,000 o más dólares, y los expedientes médicos completos que van entre los 250 y los 500 o más dólares, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos de los datos de cuánto vale la información en el mercado negro, y pues muy importante mencionar que la información robada no desaparece, los datos comprometidos siguen teniendo valor durante muchos años. Como les mencionaba en un comienzo, un expediente médico no se puede cancelar como una tarjeta de crédito. Una vez que la información sale de nuestra computadora o de nuestro dispositivo, el control se pierde para siempre, ¿no? Entonces ya no tenemos el control de esa información y pues la siguen comercializando, ¿no? Los pagos en los mercados de delincuentes se realizan casi exclusivamente en criptomonedas, y esto pues representa alrededor del 63% del volumen de criptomonedas ilícitas. Y frente a esta realidad, los organismos, los gobiernos internacionales han respondido con marcos regulatorios cada vez más estrictos, y esto nos lleva a otro riesgo que muchas empresas subestiman,
el riesgo regulatorio. En México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de sujetos obligados, que es el marco legal que regula cómo las empresas privadas o cómo las instituciones públicas que recopilan, usan y protegen los datos personales en nuestro país, que fue publicada originalmente en el año 2010 y abrogada y reemplazada por una nueva versión que fue publicada en 2025, en la cual ya se introducen disposiciones actualizadas y transfiere precisamente las funciones del extinto INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Las sanciones establecidas en la ley son escalonadas según la gravedad que se vaya estableciendo, que van multas base por infracciones generales, multas agravadas que van desde los 200 a los 320,000 veces la UMA para violaciones graves como el tratamiento de datos sensibles sin consentimiento, y con la UMA en 2026 que está alrededor de los 117 pesos diarios, la multa máxima puede alcanzar aproximadamente alrededor de los 37.5 millones de pesos y hasta 75 millones de pesos cuando se trata de información sensible. Además, ya de las sanciones administrativas, la ley contempla penas de prisión que van desde los 6 a los 5 años de cárcel para quienes traten datos personales de manera engañosa para obtener un beneficio económico, y si se trata de datos sensibles, estas penas pueden llegar a duplicarse. El INAI, antes de su extinción, impuso en 2023 multas por un total de 46,849 millones de pesos a personas físicas y morales que infringieron pues la ley, ¿no? Y que con los sectores de servicios financieros y salud acumularon las sanciones más altas, que van desde los 36.7 y 35.2 del total de las sanciones más altas que recibió el INAI en 2023. Por otra parte, pues en Latinoamérica, pues la tendencia regional es clara, también mayor regulación, mayores sanciones. También aquí haciendo referencia al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es uno de los referentes globales en la materia y el modelo que ha seguido muchas legislaciones en Latinoamérica, sus cifras son contundentes. Desde su entrada en vigor, que fue en 2018, si más no recuerdo, las multas acumuladas aplicadas por este reglamento han superado los 7,100 millones de euros, con 1,200 millones de euros emitidos solo en 2025. Y las autoridades europeas, pues, de protección de datos reciben alrededor de 443 notificaciones por día, que pues van representando un incremento bastante considerable respecto al 2024, y datos recabados indican que una de las multas más grandes jamás impuestas bajo este reglamento fue de 1,200 millones de euros contra la empresa Meta en Irlanda, que fue en mayo del 2023, por transferencia ilegales de datos de la Unión Europea hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto pues representa uno de las multas más grandes jamás impuestas por parte de este reglamento europeo. ¿Cuáles son las consecuencias o el costo real de una brecha? Pues precisamente más allá de las multas regulatorias, el costo total de una brecha que incluye investigación forense, notificación a afectados, monitoreo de crédito, reparación de los sistemas. Según la empresa IBM, el costo promedio global de una brecha es de alrededor de los 4.44 millones de dólares, y en Estados Unidos ese promedio sube a 10.22 millones de dólares. El tiempo promedio para identificar y contener una brecha
fue alrededor o aproximadamente de 241 días en 2025, el más bajo en 9 años, pero pues todo esto se va fortaleciendo o va mejorando gracias en parte pues a las herramientas de inteligencia artificial defensiva. Sin embargo, pues las organizaciones que usan inteligencia artificial y automatización de manera extensiva en seguridad, pues ahorran casi alrededor de 1.9 millones de dólares comparados con las que no utilizan este tipo de herramientas. Por ejemplo, si hablamos del caso del ataque de ransomware a Jaguar Land Rover en agosto del 2025, paralizó la producción global durante 5 semanas, afectando a más de 5,000 proveedores, y los costos directos pues alcanzaron alrededor de los 260 millones de dólares. Y pues desafortunadamente los ingresos para esta empresa cayeron cerca del 25%, y la economía del Reino Unido pues absorbió un impacto estimado de 2.500 millones de dólares. En ese sentido, el gobierno británico finalmente pues le otorgó una garantía de préstamo de 2.000 millones de dólares para estabilizar la cadena de suministro. Y esto pues incluye también pérdida de confianza de clientes, socios de inversionistas, ¿no? Porque pues al haber un ataque que pues paralizó prácticamente la productividad de la empresa, pues se pierden socios e inversionistas. Y pues eso sin contar la cobertura mediática negativa que permanece indexada en Internet. Y eso pues dificulta posteriormente ya atraer nuevas inversiones. Por otra parte, también la responsabilidad directa para los oficiales de cumplimiento y directivos de la empresa. En México, como se mencionó anteriormente, las consecuencias pueden ser penales, no solo administrativas. Y pues aquí debemos tener en cuenta que la regulación no es opcional y la ignorancia de la ley no exime de su responsabilidad o de su cumplimiento. Pero más allá de la ley, proteger la información es proteger la viabilidad misma del negocio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Cómo pasamos del riesgo a la acción? Pues, primero que nada, conocer lo que tienes. Tener un inventario y clasificación de activos de información, mapeo de los flujos de datos, valoración de impacto, y aquí también debemos evaluar la postura actual en cuanto al análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, evaluar el grado de madurez dentro de nuestras organizaciones de ciberseguridad, es decir, cómo va evolucionando nuestra empresa en temas de ciberseguridad, llevar a cabo las auditorías de cumplimiento regulatorio, simulaciones de ataques de ingeniería social, entre otros. En ese sentido, IBM identifica los principales factores que reducen el costo de una brecha, que va desde, en promedio, se ahorra uno con alrededor de entre 227,000 y 190,000 dólares, que van desde la implementación de analíticas de seguridad, herramientas de SIEM, compartir inteligencia de amenazas, realizar el cifrado de datos, la capacitación de empleados en seguridad, y todo esto pues representa en algún momento pues ahorros por afectaciones o para evitar afectaciones en temas de ciberseguridad. Un dato muy revelador de la empresa Tails en su reporte de 2026 detalla que el 33% de las organizaciones tienen conocimiento completo de dónde están almacenados sus datos, y cerca del 67% pues desconocen, ¿no? Y los reguladores ya esperan visibilidad total como línea base, no como una aspiración. Y es necesario, aquí muy importante, lo mencionaban, la capacitación de los empleados en temas de ciberseguridad.
Al identificar que el factor humano ha sido uno de los eslabones más débiles, pero también les mencionaba, lo podemos convertir en la primera línea de defensa. Según datos de la industria, la capacitación en concientización de seguridad redujo las tasas pues, víctimas de phishing o de ataques de phishing en un 32% comparados con personal que no ha sido capacitado. Y esto es algo que nos encontramos en muchas organizaciones al momento de acercarnos a ofrecer los servicios de TGK. Precisamente identificamos que muchas veces los trabajadores no han recibido capacitaciones en tema de ciberseguridad, y esto es algo muy delicado porque las empresas podemos entender que las empresas están gastando más en otras cosas que en la propia capacitación de sus trabajadores, o dejan de lado la parte de la ciberseguridad. Entonces, es importante tener también, como parte de la respuesta, tener un plan de incidentes que esté debidamente documentado, probado y que constantemente esté actualizado. Tener un equipo de respuesta definido y comunicación de crisis preparada, ¿no? Las organizaciones que ejecutan todo esto o que hacen simulaciones de crisis cibernéticas, incluso se recuperan más rápido de los incidentes de ciberseguridad, principalmente hablando, por ejemplo, del ransomware, ¿no? Entonces, les permite recuperarse más rápido, pero sí es importante tener ya debidamente establecidas un camino y adoptar la cultura de la ciberseguridad. ¿Por qué es importante un socio externo? En ese sentido, la ciberseguridad requiere especialización que evoluciona constantemente, y en ese sentido el Foro Económico Mundial, en su reporte de ciberseguridad Outlook 2026, señala que el 94% de las personas identifica la inteligencia artificial como el factor de cambio más significativo en ciberseguridad para este año. Y el 87% identificó las vulnerabilidades relacionadas con inteligencia artificial como el riesgo cibernético de más rápido crecimiento en 2025. Y es importante mantenerse al día en este ritmo de cambio que requiere una dedicación exclusiva, y que muchas veces dentro de las organizaciones pues nos enfocamos a otro tipo de temas o atender otro tipo de situaciones, y por ello es importante un socio externo que constantemente se esté capacitando, se está actualizando en estos temas, y precisamente en este sentido, tener la capacidad de entender el negocio, no solo la tecnología, tener un enfoque de prevención, de detección, de respuesta y de recuperación. Y la experiencia demostrable en el sector específico de la empresa también es uno de los requerimientos para, pues, precisamente tener un aliado especializado. Además de la flexibilidad de adaptarse al tamaño y madurez de la organización, y tener un compromiso con la transferencia de conocimiento, no solo la dependencia hacia este aliado, ¿verdad? Entonces, el mejor socio de ciberseguridad no es el que te vende más tecnología, sino el que entiende tu información, tu negocio, el riesgo, y te ayuda a proteger lo que realmente te importa. Y bien, pues iniciamos esta ponencia hace un momento hablando de cuánto vale la información de su organización. Eh, Recorrimos los diferentes tipos de información que se manejan dentro de las organizaciones, cómo la estamos exponiendo sin darnos cuenta, por qué hay toda una industria de 10 billones de dólares dedicada a robar toda esa información, qué nos exige la ley, y pues debemos de concluir que la información es poder, pero solo si la protegemos, porque debemos de tener en cuenta, y esto es algo que también me gusta mencionar mucho, que en la actualidad la información es poder, pero siempre y cuando pues se proteja y se maneje de manera adecuada, ¿no? Sin la protección, ese poder se convierte en una vulnerabilidad para la organización, para nuestro entorno,
y no se trata de vivir con miedo, se trata de actuar con inteligencia y cada empresa pues es esta sala que tiene toda la información valiosa, ¿no? Y la pregunta no es si alguien intentará acceder a ella, la pregunta es si están preparados para cuando esto suceda. En ciberseguridad hay una máxima que cumple siempre: el costo de la prevención será siempre menor al costo de la recuperación. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque a veces eh, los clientes dicen, oye, pero las capacitaciones están muy caras, no puedo llevar a todo mi personal. De verdad que se van a ahorrar mucho si invierten en temas de ciberseguridad. Y hoy tienen la oportunidad de decidir en qué lado están de la delgada línea de la información. Pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho su tiempo. Quedo a sus órdenes en TGK. Nuevamente repito mi nombre, Mauricio Valdés, coordinador de operaciones de ciberseguridad de TGK. Muchas gracias y esperamos vernos en la siguiente edición del CyberGuard Day. Hasta la próxima. Nuestro sincero agradecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.